Hola, soy Anice Márquez, Realtor en Houston, Texas, y esto es Más Allá del Cierre, un podcast creado para hablar sobre real estate, educación financiera y decisiones que cambiaron tu vida para construir un mejor futuro. Hoy estaremos conversando un tema súper interesante. Hoy quiero hablarte sobre todo de ese primer paso cuando decides o te viene a la mente comprarte una propiedad. Porque muchas veces creemos que comprar una casa es lo más fácil, pero debemos tener una educación financiera que nos prepare para ese momento. Y nosotros, sobre todo la comunidad hispana, inmigrantes, que venimos sin ningún tipo de conocimiento en base a lo que es el real estate aquí en los Estados Unidos, creemos que es como ir al mercado y comprar una compra. Y la realidad es muy diferente. En mi trabajo como realtor veo que muchas personas quieren comprarse esa casa, pero no saben cómo prepararse, no saben cómo organizar sus finanzas, es decir, no saben cómo financieramente prepararse para ese momento. Y creo que lo más importante antes de todo el proceso es conocerlo, es entenderlo. Y para eso estamos aquí. Comprar una propiedad comienza mucho antes de tomar esa decisión. Comienza en ese momento donde tus finanzas se organizan, donde tu crédito juega un papel fundamental y donde tú como persona empiezas a entender un poco más el proceso. Porque la realidad, lo que veo diario en mi trabajo, es que hay mucho desconocimiento. Las personas se lanzan a comprar una propiedad sin absolutamente nada de conocimiento. Y es entonces cuando en medio del proceso empiezan esas frustraciones, empiezan esas dudas. ¿Estaré tomando la mejor decisión? ¿No tengo el suficiente dinero para el down payment? ¿Mi crédito no es lo suficientemente adecuado para calificar para la compra de una propiedad? Entonces, eso los lleva muchas veces a abandonar ese proceso. El primer paso que debes conocer, y es súper importante, es entender tu situación financiera. ¿Cómo comprender, cómo analizar este primer paso? Primero, hay que ver tus ingresos, la forma en la que ganas ese dinero, qué tipo de ingresos recibes, ya sea si es una persona que trabaja independiente o es una persona que trabaja para una compañía, eres dueño de negocio. Todo esto influye a la hora de poder precalificarte para la compra de una propiedad. Tus gastos como segundo objetivo dentro de esta planificación financiera. Tienes que adaptar esos ingresos y ver qué tanto gastas mensualmente de esa entrada de dinero que tienes. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy fácil. Digamos, un cliente hace muy poquito tiempo me contacta porque quería comprarse una propiedad, ¿verdad? Esto es un pequeño story time de algo que me sucedió a mí personalmente. Una persona que trabaja independientemente, es decir, tiene su compañía y recibe todo su ingreso en efectivo. Esa persona tiene que reportar sus impuestos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque el banco, a la hora de poder precalificarte, toma ese ingreso, toma el ingreso neto que tienes, no toma tu ingreso bruto. Es decir, esa persona viene a mí y me dice, yo gano $120,000 al año. No es exactamente lo que tú ganas en bruto, es lo que tú reportas como neto que te quedaron de esos $120,000. Si tú reportaste esa cantidad de dinero y todo lo llevaste a pérdida, todo lo llevaste a gastos, todo lo deduciste, pues resulta que para ojos del banco
usted no ganó absolutamente nada en ese año. Entonces podrás hacer mucho dinero, pero a ojos financieros del banco, usted no tiene absolutamente nada de ingresos. Entonces, a la hora de prepararte para comprar una propiedad, es de vital importancia consultar con tu preparador de impuestos, consultar con tu realtor, con un lender, que te prepare para cuando llegue ese momento, usted esté listo. Otra de las cosas que veo es nosotros, es decir, nosotros como comunidad hispana, como inmigrantes, ya había dicho, venimos de nuestros países, y esto es duro decirlo, pero es la realidad, con una cultura totalmente equivocada. Venimos con una idea de que llegamos a los Estados Unidos con las costumbres que tenemos de nuestros países, y me incluyo porque yo vengo también como inmigrante, y cuando nos toca reportar esos impuestos que tenemos que hacer contribuciones al Estado, decimos, no quiero hacer contribuciones, no quiero devolver tanto dinero, no quiero regresar dinero a lo que se conoce al IRS, pero tienen que entender que estamos aquí en este país y que si usted quiere lograr sus objetivos, tiene que hacer las cosas correctamente, porque si no, no va a llegar, no va a alcanzar a donde usted quiere, que es la compra de esa propiedad o poder obtener un crédito, digamos, para cualquier otra cosa, hacer las cosas correctamente. Entonces, por otro lado, en la parte de finanzas analizamos tus deudas, es decir, vemos tus ingresos, tus gastos y tus deudas. Todo eso los bancos lo analizan, y estos factores pueden determinar para cuánto vas a calificar. Ahora, si eres un trabajador que gana con la forma W2, existen otras maneras de calcular tus ingresos. Muchas personas trabajan con la W2, pero son personas que hacen muchas horas overtime. Ganan bastante dinero, pero esas horas overtime hay que verlas si realmente se pueden utilizar. Estas horas extras llamadas aquí overtime, muchas veces los bancos no la cuentan. Depende de cuántos años lleves trabajando en ese trabajo, si esas horas extras son taxables, es decir, son varios puntos que los bancos analizan a la hora de poder darte un préstamo hipotecario. Paso número 2, y súper importante, tu puntaje de crédito. El crédito es un factor determinante a la hora de calificar para la compra de una casa. ¿Por qué? Porque los bancos no solamente miran ese numerito que usted ve en su teléfono, no. El banco va más allá, va más adentro de ese puntaje. ¿Cuántas veces has utilizado tu crédito? ¿Cómo está el historial de ese puntaje de crédito? ¿Cómo has utilizado las tarjetas? ¿Cuántas deudas tienes? Se van a ver reflejadas ahí. Súper importante para todos nosotros una vez que decidimos comprar una propiedad. El crédito no se construye de un día para otro. Lleva un proceso. He tenido muchos clientes con experiencias súper positivas que han tenido un crédito, lo han cuidado maravillosamente bien. Llega un familiar, no tiene crédito, y ¿qué sucede? El cuento de nunca acabar. Préstame tu crédito, yo lo utilizo, yo te prometo que no va a pasar absolutamente nada con él. ¿Y qué sucede? Sacan un carro, una tarjeta, un apartamento, y resulta que de un día para otro dejaron de pagar el carro, dejaron de pagar esa tarjeta, o simplemente dejaron el apartamento abandonado y se fueron. ¿Qué sucede? Esa persona ha mantenido una disciplina durante todo ese tiempo y acaba de tener una mala experiencia por prestar esa información.
no solamente te afecta tu crédito, puede haber robo de información. El crédito, es decir, ese seguro social que usted tiene, es súper importante. Yo sé que es difícil y muchas veces decimos, no, es que es mi primo, no, es que es mi hermano. Usted tiene que saber desde el primer momento que usted obtiene ese seguro social que eso es sumamente personal. Aquí no puede haber un problema y si usted está escuchando esto por primera vez, a lo mejor no quiere comprarse su casa de inmediato, pero sí ha pensado en un futuro. Por favor, no preste su crédito. Tiene muchas consecuencias negativas a la hora de poder calificar para una hipoteca. Yo sé que es difícil poder decir que no, pero piense en su tranquilidad y en su seguridad. Nosotros como equipo contamos con personas especializadas en ayudar a personas que han tenido problemas con su crédito. Tenemos resultados muy positivos, clientes muy satisfechos, los cuales han podido comprar y no me dejarán mentir porque de seguro estarán escuchando este episodio. Pero sí les digo, es un proceso estresante, es un proceso agobiante escuchar cuando revisamos el crédito y desgraciadamente tienen todo perfecto, ingresos, no tienen gastos excesivos, sus impuestos están declarados de la manera correcta, su salario espectacular para comprar y resulta que cuando revisamos el crédito, el primo, el tío, el sobrino utilizó ese seguro social, sacó un carro y nunca más lo volvió a pagar. ¿Qué sucede? Desgraciadamente en ese momento no se puede comprar su propiedad. Hay que empezar un proceso de restauración de crédito. Así que si me estás escuchando, por favor, cuida ese seguro social y cuida ese puntaje crediticio y la historia dentro de ese puntaje. El paso número 3. El ahorro. ¿Qué ahorro necesito para comprarme una propiedad? Muchas veces pensamos que solamente necesitamos el dinero del down payment. Muchas veces es lo único que necesitamos o pensamos que necesitamos $30,000, $40,000 para comprar una propiedad, cuando en realidad puedes necesitar muchísimo menos. Pero ¿qué hay detrás de ese dinero que necesitas para comprarte una propiedad? ¿Cuál es la teoría de que muchas veces escuchamos por las redes sociales? Un primo, un tío, no necesito dinero para comprarme una propiedad porque yo soy primer comprador y porque yo no necesito tener dinero para comprarme una propiedad. Mi respuesta siempre es la misma. Todos los casos no son iguales. Todas las personas no califican para los mismos programas. No todas tienen los mismos beneficios. Esto depende en parte a tu crédito, como habíamos hablado, a tus ingresos y a tus deudas. Entonces, lo importante aquí, y quiero que si me estás escuchando comprendas, es no compararte. Cada persona lleva un proceso diferente, ¿ok? Ahora, existen programas de ayuda, porque muchas veces también he tenido que explicárselo. Yo particularmente, te soy sincera y completamente honesta desde mi punto de vista. A lo mejor a muchas personas le van a gustar, a lo mejor a otras personas no le van a gustar, pero esta es mi opinión y lo que yo creo y lo que yo pienso. Existen muchos programas Zero Down Payment que ofrece el gobierno. Sí, es verdad. Pero yo siempre le pongo un ejemplo a mis clientes cuando muchos me preguntan si pueden calificar para esta ayuda del gobierno o no. Digamos una casa, vamos a poner un ejemplo rapidito por aquí. Una casa vamos a poner un ejemplo rapidito. Una casa de $225,000 por el 3.5% de down payment. Usted va a necesitar aproximadamente para su down payment $7,875. ¿Ok?
El interés aproximado, esto es para un préstamo FHA, ¿ok? Que es el que se necesita el 3.5% de down payment. Digamos que usted quiere esa ayuda del gobierno porque no tiene estos $7,875. Y yo le digo, si usted no tiene ese dinero, ¿vale la pena o no vale la pena esa ayuda? Vale la pena la ayuda si usted no tiene absolutamente nada. Ahora, tiene que entender que esa ayuda no es para todo el mundo. Usted tiene que presentar un programa y ver si usted califica para esa ayuda. ¿Cuál es la diferencia aquí y cuál es el punto que yo siempre converso con mis clientes? Si usted tiene un préstamo FHA, no soy prestamista y los prestamistas que estén escuchando esto, por favor, mi respeto, yo lo doy desde el punto de vista como realtor y cómo yo se lo explico a mis clientes y cómo me hubiese gustado que me hubiesen explicado a mí. No quiero decir que no me explicaron, ¿ok? Pero sí hubiese querido poder entender un poquitico más todo esto sobre las ayudas y lo que incluyen estas ayudas. Usted tiene un préstamo FHA con el 3.5% de down payment. Usted tiene buen historial crediticio y a usted le dan un interés del 5.75%, que es aproximadamente como se está cerrando ahorita el FHA. Si usted aplica para la ayuda del gobierno del 0% down payment, tiene que entender que el interés que el banco le va a ofrecer a usted no va a ser del 5.75. Todo depende hasta dónde el banco determine que va a ser ese interés. Tuve una cliente en particular, aplicamos a esta ayuda y el banco le estaba dando por aplicar esta ayuda del down payment hasta un 8% de interés. Vamos a suponer que no lleguemos al 8%. Estamos en el 5.75 con el 3.5 de down payment. 5.75 de interés dando el 3.5 de down payment. Si usted califica para el programa de cero down payment, usted no va a tener que poner dinero. Pero, ¿qué sucede? El interés va a ser muchísimo mayor. Es decir, estamos hablando que puede ir desde un 6 hasta un 8%. Es decir, estamos hablando de 3 puntos por encima de lo que en realidad le dieron. Entonces, siempre les hago las comparaciones, siempre le pongo mis números. Estamos hablando de un préstamo no por un año, no por 2 años, estamos hablando de 30 años pagando un préstamo. Y si usted calcula aproximadamente, usted estaría pagando en creces esos $7,875 que usted hubiese podido dar de down payment. Entonces yo le hago la cuenta a mis clientes. ¿Qué usted prefiere? Pagar estos $7,875 ahorita, en este momento, para comprarse su casa con el 5.75 de interés, o pagar ese 8% por los 30 años del préstamo. La mayoría de mis clientes me dicen, no, ni sé, yo prefiero pagar el down payment. Correcto. Entonces, ese es mi punto de vista. No es decir, yo te ofrezco el 0% de down payment, cómprate tu casa sin ningún tipo de dinero, que yo te lo doy. Usted como realtor, usted como cliente, tiene que entender que en este mundo del real estate y a la hora de comprar una propiedad, y siempre lo digo y lo repito, no es la emoción, no es la ilusión que te haga ver una casa y que te guste. También va mucho y muy arraigado a los números. Porque aquí los números son los que hablan, son los que le dicen a usted si está haciendo una buena elección o no. Además del down payment, tienes que entender que existen algo que se llama costos de cierre. Los costos de cierre, ¿qué son? Porque muchas veces vemos anuncios que decimos, me incluyo también, con $7,875 puedes comprarte esta propiedad. Estamos hablando de que un préstamo FHA calificando directamente a una nueva construcción donde la constructora cubra todos los costos de cierre. Ahora, los costos de cierre, ¿qué incluyen?
procesamiento del préstamo, abogados, que esa propiedad quede registrada a su nombre de forma general para que no se complique, que esa propiedad quede registrada a su nombre, que no venga mañana el primo, el tío del que estaba vendiendo la propiedad o de un tercero, de un cuarto, y le diga: Juan, Pedro, esta casa es mía. No, porque usted está respaldado. Usted tiene una póliza de título que le garantiza a usted de que usted es el único dueño de esa propiedad. Entonces, en los costos de cierre podemos ver también lo que hay que pagar de seguro de la propiedad a partir de que usted la compre hasta el siguiente año. Vemos los taxes de la propiedad que usted también ya tiene que comenzar a pagar. Vemos cuánto dinero tiene que tener en su cuenta de escro, que eso es otro tema del cual también estaremos hablando. Es decir, son varios gastos que usted tiene que tener aparte de su down payment. Ahora, muchas veces, la mayoría del tiempo en el mercado en el que estamos viviendo, estamos en un mercado de compradores donde los vendedores están ayudando la mayoría de las veces con esos costos de cierre. Pero tiene que entender que no es una responsabilidad del que está vendiendo la propiedad, es una responsabilidad del que está comprando esa propiedad. Nosotros como realtors, defendiendo sus intereses, siempre vamos a negociar a favor de usted. Pero como la palabra lo dice, es una negociación. Usted se puede comprar una propiedad nueva donde a lo mejor como incentivos de esa constructora estén ofreciendo la ayuda completa para todos los costos de cierre, dependiendo del programa para el que usted califique. Si califica para un programa FHA, usted puede recibir de ayuda de la persona que está vendiendo la casa hasta un 6% de concesiones. Pero si usted califica para un programa convencional, que son los más comunes, solamente usted va a poder recibir hasta el 3% de concesiones. Vamos a traer muy pronto a un lender prestamista, una persona muy especial para mí también, que nos estará hablando un poquito más sobre esto y para que entiendas cómo funcionan cada tipo de préstamos, cuáles son las guías de cada préstamo, para que a la hora de calificarlo usted entienda, usted comprenda y esté un poco más claro de cómo funciona cada préstamo y lo que admite cada préstamo. Estos son los costos de cierre. Pueden ir desde un 3 hasta un 5% extra, pero esto es siempre negociable, más no garantizado. Es algo que debe de tener en cuenta. Por otro lado, tenemos reservas. Es decir, usted como comprador debe de entender de que además de sus costos de cierres y de su down payment, usted debe tener una reserva. ¿Por qué? Porque usted debe pagar para poder retirar esa casa del mercado una vez que se hace una oferta, que esa oferta, usted ve una casa, le gusta la casa, ¿qué sucede? Se le pone una oferta a esa persona que está vendiendo la propiedad. Una vez que esa oferta es aceptada, usted tiene que hacer un depósito, que es el 1% la mayoría de las veces. Se estila, no es que es una ley, no es que es determinado, ese dinero varía. Pero además de ese dinero, usted tiene que poner ya sean 100, 200, 250 dólares, lo que estime el vendedor para poder retirar la casa del mercado y que usted pueda hacer las inspecciones correspondientes. Eso tiene un costo, la inspección tiene un costo. Son costos extras que no van incluidos en el dinero que usted va a necesitar para el down payment y para los costos de cierre. Además, usted va a comprar una propiedad que una vez que usted se mude a esa casa, usted tiene que tener una reserva porque siempre es aconsejable cambiar todas las cerraduras de las puertas, costos por si tiene que hacer alguna reparación que no se pudo negociar,
siempre debe tener algo reservado para no quedarse con las manos vacías. Así que tiene que prepararse financieramente para ese proceso. No estoy hablando de miles y miles y miles de dólares. Estoy hablando de que mínimo tiene que cubrir lo que es su down payment, tener una pequeña reserva para inspecciones de la propiedad y poder cambiar cerradura o alguna reparación menor una vez que usted cierre esa propiedad, y con la parte de los costos de cierres, todo es negociable. El paso número 4, y no menos importante porque creo que de aquí debemos de partir a la hora de pensar en comprar una propiedad, es la preaprobación. Antes de esa preaprobación existe lo que se llama una precalificación, que no es lo mismo aunque las palabras suenen parecidas. Una precalificación es cuando usted comienza esa conversación con el lender, le envía todos sus documentos, hablan de cómo trabaja, qué tipo de forma tienen de pago, cómo están sus deudas, revisión de créditos. Si todo eso funciona de la mejor manera, si no hay que trabajar en absolutamente nada de estos puntos que hemos conversado hoy, pues usted obtiene esa carta de preaprobación donde usted está listo para ir a ver propiedades. Siempre les recomiendo a todos, especialmente primeros compradores, si me estás escuchando en este momento, entiende, no quieras ir a ver una propiedad, no te enamores de una propiedad sin antes poder obtener una carta de preaprobación. Ve con la certeza, con la seguridad de que usted está preaprobado para comprarse esa propiedad, porque la desilusión afecta doblemente a la hora de poder comprar. Creo que este capítulo ha sido un poco inusual. No hemos traído invitados porque ha sido una semana donde he tenido muchas citas con clientes, primeros compradores, y creo que es un tema muy interesante que a todos cuando van a comprar la primera propiedad les interesa, porque todos estamos en cero, no conocemos absolutamente nada. Y creo que hay palabras claves como crédito, cómo trabajarlo, cómo arreglarlo, cómo podemos solucionar el problema con el crédito, qué cantidad de dinero tenga ahorrado, por qué me conviene o no me conviene obtener ayuda para un 0% de down payment, si me conviene, si no me conviene, cuál es el mejor programa para la compra de mi primera propiedad, cuál es el trabajo de un lender, cuál es el trabajo como un realtor, qué preguntas hacer. Y en este tiempo, como mismo ya le he dicho, consulte con un experto. No trate de preguntarle al primo, al tío, al vecino, a la inteligencia artificial cuáles son los pasos para comprarme una propiedad, porque básicamente va a quedar sin información y va a llegar desde cero otra vez. Esto ha sido Más Allá del Cierre. Gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo.